Bueno, señores, final de la ilusión paraguaya, final de la ilusión para guaraní, como bien lo titulé de esta manera en la reacción de Francia 1 a Paraguay 0. Una lástima, la verdad, porque Paraguay no venía siendo un mal mundial. La verdad es que había dejado ciertas dudas en la fase de grupos, eh, con un empate contra Australia, dudoso. Se habían arreglado un empate como, y algunos lo habían titulado como el Pacto de San Francisco. La victoria contra Turquía y la dura derrota en el debut ante Estados Unidos. Pero venía de ganar la Alemania en los penales, venía de dar un buen papel con Gil como figura ante todo eso. Una selección que la había competido Alemania y decíamos, bueno, ¿por qué hoy en una de esas dejaba fuera a Francia? Que muchos lo daban como que era complicada, que era difícil, por supuesto, porque Francia tiene jugadores de altísimo nivel, jugadores que hoy están ganando millones y millones de dólares. Y Paraguay es repleto de jugadores jugadores que se mueven, algunos en Paraguay, otros en el fútbol argentino, y quizás algunos que otros, como Encillo, Almirón, están en las ligas top, pero porque son jugadores que tienen esa jerarquía también. Pero son más jugadores que juegan en el fútbol argentino, aunque se desenvuelven en el fútbol sudamericano, que en el fútbol europeo. Vos en Francia vas, tenés a Saliba, campeón de la Premier, Mbappé, figura del Real Madrid, tiene a Barcolava, campeón de la Champions League con el PSG, Dembélé también, bueno, ganó el Balón de Oro, Doué, que entra al banco suplente, Cherki, Pamecano, tiene con qué esta Francia, y tiene el arquero Maynard, que tiene un gran presente también. Entonces yo creo que todavía para Francia no llegó una selección que le pueda jugar de igual a igual, porque obviamente Paraguay hoy salió a sobrevivir en este partido. Por supuesto que salió a plantear un partido para no perderlo. Entendamos de ese punto eh, que hoy intentó sobrevivir en este partido y que un error lo mandó a la casa. Y hay veces que te puede pasar esto, porque Alfaro lo planteó muy bien hoy al partido. Hoy Alfaro hizo el planteo que tenía que hacer, resguardarse atrás, estar tranquilos, por ahí meter algún que otro contragolpe y esperar a que Francia no le haga daño. Y yo creo que le funcionó bien, porque hoy Cáceres no lo pudieron pasar, Barcolao no lo pudo pasar, y para mí la salida o el ingreso de Doué en el partido marcó un antes y un después. Para mí, el ingreso de Doué hoy en el partido entre Francia y Paraguay fue un antes y un después, porque a Francia no había alguien que pueda ingresar al área con pelota dominada, sacando dos, tres tipos de encima, y en una de esas gana el penal Doué. Entonces yo creo que Doué fue el más desequilibrante de todos que entró desde el banco de suplentes, que viene también teniendo una buena Copa del Mundo. Y es por eso que yo creo que también Doué para Francia marcó un antes y un después en el partido. Porque gana el penal, Mbappé lo cambia por gol y ya está. Francia hoy no brilló, muchachos. Hoy Francia eh, no nos comamos el verso que hoy Francia lo pasó por arriba a Paraguay, porque hoy no estuvo cerca de pasar eso. Hoy Mbappé, más allá del gol, poquito, Dembélé desaparecido, Barcola lo mismo, tuvo que entrar Doué. Y fíjense que 1-0 solamente le pudo ganar Francia a Paraguay. Es decir, no sacó mucha diferencia y que Alfaro lo planteó bien ese partido. Eh, yo creo que habla de que Paraguay ya es un muy digno mundial, de la fase de grupos en adelante es un muy digno mundial. Eh, Todos los rivales, la mayoría que jugó como igual, de igual a igual, de la misma forma, perdón, pero hay que felicitar el mundial que hizo Paraguay, ¿no? Porque es meritorio lo que hizo, porque merecidamente ha llegado hasta una instancia en octavo de final, porque después de 16 años sin casi jugar una Copa del Mundo es bastante lo que hizo, y no solamente lo hizo de manera indigna, de manera replanteándose atrás, no, no, no. Paraguay hizo un muy digno mundial, es cierto, obviamente, a ver, si vos tenés a Canales, tenés a jugadores que no le pueden competir de igual a igual a Alemania o a Francia, pero hoy no hizo un mal mundial la Paraguay Alfaro. Y por eso yo creo que hay que felicitar y que el hincha de Paraguay no se quede con solamente la imagen de hoy quedar afuera. Porque yo creo que en Paraguay hay que felicitarlo,
se te puede complicar. Hoy Francia podías perder, pero la mayoría de las selecciones te das cuenta que perdieron 2 o 3-0 contra Francia, hasta 4, como Irak o como Noruega. Bien, bueno, hoy fue, yo creo que hasta el momento que a Francia más le costó el rival de que es Paraguay. Fíjense, Suecia no le costó, Noruega no le costó, lo goleó 4-1, Irak no fue medida. Y Senegal, bueno, qué sé yo, se complicó un poquito, pero hasta ahí nomás. Y Francia, con Mbappé y Olise ya te saca una diferencia abismal. Eh, y hoy esos 2 puntos más altos, Paraguay lo supo neutralizar. Entonces yo creo que ese es el punto donde hay que rescatarle lo importante a Alfaro. Alfaro, muchos lo cargan o le hacen un par de memes a Alfaro por su planteo y demás, pero es el planteo que tenés que hacer, porque ¿qué le vas a salir a jugar de igual con el 9 Independiente, el arquero San Lorenzo, el central de Lanús, el 4 de Lanús? Y no se puede. Obviamente que no se va a poder, porque son jugadores que están 3 escalones arriba. Entonces yo creo que hoy esta selección de Paraguay, y hay que respetar lo que hizo Alfaro, porque es un planteo lógico, eso es lo que tenía que hacer. Y aguantó hasta el minuto 70. Y después fue, lo buscó y tuvo un par de oportunidades. Y Gil también lo dejó en un par de oportunidades en el partido. Eh, entonces yo creo que es muy valioso lo que hizo Paraguay en esta Copa del Mundo. Y volviendo a lo de Alfaro, yo creo que Alfaro, más allá de que dijimos se vuelve en la primera ronda a Paraguay, después de la derrota 4-1 contra Estados Unidos, era un desastre. Decíamos, Paraguay no va a competir en la Copa del Mundo, no esperen que Paraguay compita. Y contra Turquía dio como esa sensación de que, bueno, ganaste lo que tenía que ganar, ahora con un empate estás adentro con Australia. Bueno, lo logró ese empate, yo creo que estuvo arreglado ese empate. Eh, y aún así todo, yo creo que Alemania es un partido histórico ese. No se lo va a olvidar nadie ese partido. Porque eso también es la Copa del Mundo. Yo creo que también ese partido contra Alemania hoy nos parecía que podía llegar a ganar la Francia, pero hizo los planteos lógicos Alfaro. Alfaro hizo el planteo lógico, hizo como le tenía que salir a jugar, resguardadito atrás, con algunos contraataques, y saber también cómo aguantar a jugadores de jerarquía. Porque hay muchos que no saben cómo contenerlo. ¿Cómo decir? Digo, a ver, sos Alfaro y decís, ¿cómo contengo a Olise, a Mbappé, a Dembélé, todos una misma delantera? ¿Cómo contengo a Havertz? ¿Cómo contengo a los Kimmich? ¿Cómo contengo eso? Y hay que saber plantearlo. Y Alfaro supo hacerlo a la genialidad, porque en uno de esos le sacó un empate en los 120 y lo llevó a los penales y le ganó a Alemania. Y hoy lo aguantaste a los 70 minutos y lo aguantaste muy bien. Francia que no te pudo hacer mucho peleo dentro del área, que eso es lo que yo marcaba contra Francia y Suecia. Que a Francia no le tenés que dar espacio, que ante el mínimo espacio que vos le das, ante el mínimo ángulo de Mbappé te la manda a guardar, Dembélé te va a hacer lo mismo, y te van a venir uno tras otro. Y yo creo que hoy Paraguay supo cómo neutralizar eso y lo ha neutralizado muy bien, y por eso felicito a Paraguay y felicito al Alfaro. Yendo más al partido, yo creo que en el primer tiempo no pasó mucho. Eh, de remate de larga distancia, de Francia solamente, Paraguay que esperó resguardadito, tuvo algo ahí, pero después nada más. Y se sabía que en un principio Paraguay iba a buscar el empate e intentar llevar los penales a Francia, eh, porque iba a confiar en la mano de Gil. Pero bueno, primer tiempo donde Francia no fue lo mejor, eh, se ha visto yo creo que lo peor, o no sé si lo peor de Francia, pero se ha visto un flojo nivel de Francia en el primer tiempo. eh, y en el segundo tiempo no termina de cerrar. Y el cambio yo creo que cambia este partido y quien lo termina complicando al Faro eh, es el cambio de Barcolá por Doué. Creo que ahí cambia mucho el partido. Eh, Doué, que tocó 2 pelotas importantes, en una de esas ganó el penal, y yo creo que desequilibró. No sé si puede ser titular contra Marruecos. Yo no sé si lo voy a tener como titular contra Marruecos. Pero después de eso, Doué lo aguantó, qué sé yo, penal. Y bueno, era Mbappé y un tipo que viene agrandado, te la manda a guardar, como fue el caso de Mbappé, y ahí terminó el partido. Porque
Francia no le hizo mucho peligro, después de ese gol, Francia tampoco quiso mucho, no es que se agrandó en el partido, Paraguay supo cómo contrarrestarlo a eso, me parece que está perfecto el planteo que hizo el señor Gustavo Alfaro. A mí, por lo menos hoy, eh, es una desilusión, no sé si es una desilusión, pero es el fin de un sueño. Y es el fin de las utopías, porque parecía que iba a ser otra cosa. eh, Parecía hoy que Francia lo iba a pasar por arriba y Paraguay lo supo cómo eh, resguardarse atrás. Y otra cosa, le digo, gente, estamos teniendo un par de problemas con el internet, ya lo vamos a terminar de arreglar, y es por eso que no estamos pudiendo lograr algunas transmisiones. Mañana ya vamos a estar con Brasil o Noruega, capaz con México e Inglaterra. El lunes para Portugal y España, otro lindo partido. El martes ya también, por supuesto, vamos a estar con el partido de la selección argentina, que es lo más importante, y quizás el de Colombia y después ya veremos los cuartos de final, pero ya lo vamos a ir cubriendo. El Mundial lo seguimos cubriendo con las reacciones, con los análisis, esto es lo que estamos haciendo y demás. Así que bueno, final del sueño paraguayo. Lo vuelvo a decir, felicito a Gustavo Alfaro que ha hecho un enorme planteo el día de hoy, que supo cómo jugar la Francia, no de igual a igual, porque obviamente tiene jugadores como para hacerlo Francia, como si lo jugase igual a igual, le das un poco de espacio para eh, para golpearte rápido. Yo creo que lo aguantó hasta el minuto 70, entró Dogué, marcó un antes y un después en el partido, y yo creo que ahí se terminó después del gol de Mbappé el partido para Paraguay. Eh, pero bueno, a ver, es una lástima por el mundial que estaba haciendo Paraguay, que había dejado muchas dudas en la fase de grupos, habían comenzado las fases del mata-mata, había dejado afuera a Alemania por penales, en una tarde histórica que va a quedar guardada seguramente para el hincha paraguayo, tanto como para el que no fue, para el que fue, que estuvo en esos momentos, y hoy no eh, supo cómo contrarrestarlo a Francia, y finalmente, bueno, se termina quedando fuera de manera dolorosa, pero bueno, yo creo que es un mundial muy digno el que hizo, sobre todo a Gustavo Alfaro, que lo vuelvo a felicitar a Gustavo Alfaro, porque más allá de que se jode con el planteo de Alfaro, muchachos, si vos te estás enfrentando a Alemania o a Francia, tiene jugadores 2 o 3 escalones arriba, y es obvio que le vas a plantear una línea de 5 abajo, 4 en el medio y uno arriba. Ya no entendamos, no. O 2 arriba, 4 abajo, 5. Entendamos, no, es obvio. Y así todo le ganó a Alemania y hoy lo aguantó hasta el minuto 70 a Francia. Y Francia con un penal le abrió el partido. No es que entró toqueteando al área, pum, y adentro. Supo cómo ganarle, supo cómo aguantar el resultado de ese empate 0-0 hasta el minuto 70, obviamente, que se le complicó, que le tuviste que hacer penal, bueno, ya está, listo. Y hay veces que te hace así una Copa del Mundo. Pero hoy yo creo que fue una medalla digna, se fue más digno que muchos países que han pasado esta Copa del Mundo. Le dio pelea hasta el final, no se rindió Paraguay y bueno, ¿qué pasa esto? Muchachos, suscríbanse, ponlo por arriba, chau, chau, nos veremos en la reacción seguramente doble reacción, capaz que haremos la primera doble reacción de la Copa del Mundo eh, entre Brasil y Noruega y México contra Inglaterra. Por lo menos rondando las 12 de la noche, vamos a subir la doble reacción y el lunes ya estaremos para Portugal y España, reacción y transmisión, y el martes para Argentina. Y así que bueno, muchachos, así iremos cerrando los octavos, ya nos vamos pasando de a poquito y se viene también el fútbol argentino que lo vamos a recontra cubrir. Muchachos, suscríbanse, síganos en nuestra cuenta de Instagram acá abajo que estamos subiendo todo el tiempo contenido de la Copa del Mundo. Estamos a full eh, con informaciones, con también mucho del mercado de pase. Y la gente, la verdad, que nos sigue. Ayer en la publicación de Argentina nos vieron más de 2100 personas, así que, o lo último que vi, así que no sé cuándo debe estar ahora. Así que bueno, gracias a toda la gente que repostea, que le sube las historias, que le da me gusta. Muchísimas gracias. Así que bueno, esperemos que esto siga creciendo, que vayamos todos para adelante. Una lástima, Paraguay se ha quedado afuera, le jugó un gran partido a Francia. eh, Fíjense que Francia le abrió el partido con un gol de penal y ya está. Y hoy Francia no fue una maravilla, hoy no brilló Dembélé, hoy lo neutralizaron. Y yo creo que a Francia se le viene una jodida parada que contra Marruecos
que yo creo que es una selección que le puede jugar de igual a igual. Pero bueno, muchachos, suscríbanse por arriba. Chau, chau.